¿Qué tal? Bueno, el día de hoy me presento, soy Juan Marcelo. El día de hoy voy a comentarles un poco sobre un libro que estaba leyendo y es por ello que saqué un resumen. En el libro se habla sobre el ego y la personalidad. Yo considero que es un punto muy importante y sobre todo muy bonito porque a mí, por los libros que he leído y por lo que he escuchado y por lo que me educo, yo considero que el ego es algo que nos rodea a diario. Yo me considero una persona que tengo ego, mis familiares, personas que conozco, amistades, y todas las personas vivimos con ego. Pero para hablar del ego tenemos que entender qué es el ego. Pues el ego es las características y cosas que nos definen como persona. Un ejemplo, si tú conoces a una persona millonaria, una persona que tiene dinero, y esta persona, pues, si tú le dices algo referente a su estatus económico, yo creo que esta persona se va a sentir incómoda. Entonces esa persona tiene ego. Y es muy normal, a veces solemos entender o practicar o creemos, sobre todo tenemos creencias muy limitantes que nos hacen pensar de forma errónea en que el ego o ser egocéntrico, o también lo confundimos con el alta autoestima que nosotros tenemos, porque al final ni siquiera son cosas negativas si lo vemos del punto positivo. Pero si ya tú deseas verlo desde una perspectiva negativa, pues claro que te va a herir, te va a lastimar. Porque a veces nuestra confianza en uno mismo, la confianza que nosotros tenemos como personas, por nuestros valores, por nuestros hábitos, eso hace que nuestro ego pues crezca. Y cuando crece, no nos gusta rodearnos de personas con malos hábitos porque no somos de ese entorno. Entonces a veces muchas personas, cuando te ven que tú estás ya en un nivel económico o en un nivel espiritual o haciendo cosas que ellos no pueden hacerlo o no lo hacen de momento, ellos creen y dicen: oh, mira, esa persona se ha vuelto creída, esa persona ha perdido la humildad. Pero no, una cosa es ser egocéntrico, que es creerse más que los demás, porque al final todos en algún momento nos ha pasado que hemos dicho alguna palabra de forma errónea. Pero también por otro lado tenemos que el ego, viéndolo de forma positiva, es la confianza, la autoestima y que repose en uno mismo. Pues para ello te quiero comentar, he sacado un resumen sobre el ego y la personalidad, y yo considero y quiero ponerte esta situación. Se dice que la imagen que damos se convierte en la fachada de la personalidad. Es decir, que ustedes me ven aquí, pero yo fuera de cámaras o fuera del video yo puedo mostrar una personalidad frente a las personas con quienes yo me rodeo. Llámese, puede ser la iglesia, mis amistades, mis familiares, en el tema económico, en el tema del trabajo, o de forma formal en alguna otra circunstancia, de repente en el instituto o la universidad. Bien, que a su vez depende del mundo exterior para recordar quién es ella o él como alguien. Voy a volver a repetirlo porque dice que a su vez depende del mundo exterior para recordar quién es ella o quién es él como alguien. Es decir, que si nosotros nos rodeamos de personas que tienen malos hábitos o de repente personas exitosas, a nosotros enfrentarnos frente a ese mundo exterior, digamos yo saliendo de aquí de mi casa, de mi cuarto, saliendo a la calle, pues yo voy a estar rodeado de esas personas. Entonces quiere decir de que si yo me rodeo de esas personas, también soy parte de ellos. Entonces, ¿cómo yo me identifico como alguien como ellos, como una persona exitosa? Es por eso que quiero invitarte yo a que tú puedas mejorar tus hábitos, a cambiar tu entorno, tu sociedad, porque eso implica mucho los pensamientos que uno puede llegar a tener sobre la vida, sobre el tema económico y sobre todo tus aspiraciones, que hoy en día hay muchas personas que veo en la calle que, que de verdad son personas de mi misma edad, o inclusive personas menores o mayores que tienen unos hábitos fatales. Y con esto no te quiero decir que yo soy más que ellos, no, sino que a veces los hábitos, la sociedad, la crianza que nos dan o que nos transmiten nuestros padres, pues no es la forma adecuada en cómo crear a niños, adolescentes, jóvenes. Y es por eso que te quiero invitar a que tomes bastante reflexión en este punto. Bien, su identidad depende totalmente del entorno. La personalidad hace todo lo posible para ocultar lo que siente en realidad o para que esta sensación de vacío desaparezca. Que estamos hablando el día de hoy es bastante para tomar conciencia y profundizar,
porque yo creo que en algún momento vamos a llegar a un punto donde llegamos a cierta edad y pues lo que nos toca es dos cosas. Uno es mirar hacia adelante el futuro que nos espera dependiendo en el punto en que nos encontremos. Si de repente estamos estudiando, estamos en una carrera, pues sabemos que más adelante tenemos que terminar esa carrera. Y por el otro lado tenemos el punto que es mirar hacia atrás. Pero mirar hacia atrás no me estoy refiriendo a nuestro pasado, a las cosas negativas o cosas malas que hayamos hecho, sino mirar atrás de que se vienen próximas generaciones, se vienen nuestros hermanos de repente, se vienen nuestros sobrinos o niños o adolescentes que han estado en nuestra misma circunstancia y que nosotros como personas que ya tenemos cierto nivel, digamos, de educación, de madurez, podemos transmitirle cosas y si volteamos a ver, perdón, a esas personas, a estos adolescentes, nos damos cuenta que todo es una cadena, que van cometiendo errores, que van haciendo cosas que en algún momento nosotros también lo hicimos. Y yo personalmente voy a decir algo que de repente muchos aquí se pueden identificar, que es que en algún momento de la vida yo también me sentí vacío, me sentí presionado por la sociedad de querer pertenecer a un grupo social, a un grupo de amistades y hacía cosas que yo internamente no me sentía bien, pero por el hecho de querer pertenecer a ellos, pues tenía que hacerlo. Y es ahí donde entra justamente estas palabras que dicen que es una sensación de vacío. Y esa sensación de vacío, al rodearnos de ellos, hacemos que desaparezca. Es decir, entre comillas, nos sentimos cómodos, pero cuando llegamos en nuestra soledad, lamentablemente nos tocamos la cabeza, nos tocamos el corazón y decimos, no está bien hacer eso o no está bien rodearme de esas personas porque no es lo que quiero o no es lo que mi interior, mi ser quiere en realidad. Bien, y cuando sentimos esta sensación de vacío, solemos decir muchas cosas, ¿no? Sobre todo porque la lengua, como es en la palabra de Dios, a veces no es buena para decir cosas buenas, sino al contrario, para creernos mejor que los demás, para herir a los demás. Entonces suelen salir este tipo de cosas, como poseo coches, conozco a estas personas, he viajado a estos lugares, puedo hacer estas actividades, he tenido estas experiencias, trabajo en esta compañía, estoy triunfando en la vida y tantas cosas que solemos decir con tal de encajar, con tal de ser de repente unos de ellos o amoldarnos o querer simplemente caerles bien y pues pertenecer a un grupo que en realidad en nuestra soledad o cuando estemos ya en un punto donde podamos entender estas palabras, decimos, oye, no debí decir esto, oye, pero yo no hago esto y sin embargo lo dije. Entonces entramos en un conflicto interno donde pretendemos dar al mundo algo o ser algo y al final internamente no lo estamos haciendo. Es decir, estamos predicando, pero no desde el ejemplo. Y esto es muy, muy importante porque hay muchas personas así hoy en día. Bien, entonces es quien creemos ser con relación a todos los que nos rodean. Esto es muy, muy importante. Es quien creemos ser con relación a todo lo que nos rodea. Es decir, que vamos amoldándonos las personas, a nuestro entorno y a todo lo que la vida tiene preparada para nosotros. Pero si es que reflexionamos en este punto, yo creo que si sales de este video ya no vas a tener que volver a ver la vida de la misma forma o no vas a poder hacer las mismas cosas que has estado haciendo referente a tu ego y a la personalidad. Porque tienes que aprender a verlo desde el punto de vista bueno y sobre todo aprender que también no en todo momento tenemos que abrir la boca para decir cosas, porque también es bueno aprender. Y como dice un dicho es que solamente sé que nada sé. Y esto no solamente es por la humildad, sino porque tenemos que entender que pese a saber muchas cosas, pese a leer libros, educarme y rodearme de personas que ayuden a mi crecimiento personal, también en algún momento tengo que cerrar la boca y aprender de personas que han llegado a situaciones donde yo voy a llegar, pero para ello tengo que callarme la boca y entender y aprender de ellos. No a todo el mundo tengo que ir hablando por ahí por la calle. Queremos ocultar cosas que nos pasan. Ejemplo, nuestra falta de amor propio, la separación de nuestros padres, vacíos. Seguimos hablando de vacíos que estos vacíos nos llevan a hablar por demás y a tratar de ocultar dando al mundo exterior cosas que no somos. Cuando somos jóvenes y estamos construyendo una identidad, es cuando más participamos en esta farsa. Vemos a jóvenes cambiando de identidad como quien cambia de ropa.
y de hecho la forma de vestir de los adolescentes suele reflejar más quiénes desean ser que quiénes son en realidad. Tal cual, tal cual. Y si le preguntamos a un especialista de salud mental, dirá que los define como inseguridad. Esto es muy, esto yo particularmente he hablado con una psicóloga y también he asistido a clases de psicología. Y esto es un punto que los psicólogos toman bastante, sobre todo en la época en que uno va pasando de la niñez a ser adolescente y de ser adolescente a ser un adulto. Es que entre la época de 12, 13 años vamos forjando lo que es nuestra personalidad, hasta más o menos 15, 16 años que ya prácticamente en ese periodo vamos cambiando nuestro cuerpo también, vamos entendiendo cosas de la vida, vamos relacionando nuestro entorno con que si seguimos haciendo, o bueno, si es que esas mismas cosas que estamos haciendo hoy en día es lo que queremos hacer en un futuro. Entonces este punto es muy bonito tratarlo porque es ahí donde, si es que tú te encuentras, eres adolescente y te encuentras en este punto, mi mayor consejo sería que tú prácticamente te refugies en ti mismo, leyendo tus libros. Es aquí donde tú puedes inculcar tus valores, tus hábitos, para que más adelante no sufras y no seas una ovejita perdida siguiendo a toda la manada. Por eso los adolescentes y los preadolescentes buscan consuelo en la conformidad y en los grupos. En lugar de dejar que el mundo les conozca tal como son, se amoldan, se adaptan, porque todos sabemos lo que les ocurre a las personas que parecen distintas del resto. He visto muchos adolescentes, muchos niños que hoy en día me da un poco de tristeza en realidad, porque viven reprimidos en sus emociones, a veces por su crianza, por la forma en que cómo les tratan sus padres o por de repente cómo la vida les ha tratado. Tienen miedo de hablar en público, de repente tienen miedo a bailar, a ser ellos mismos. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces cuando somos padres primerizos y tenemos un hijo, buscamos hacerlo lo mejor posible. Buscamos que el primer hijo sea una persona correcta, que nos haga caso, que haga, si le decimos algo, pues que lo haga de tal manera como se lo hemos dicho. Pero ya qué pasa con el segundo hijo, que ya somos un poco más blandos. ¿Por qué? Porque entendemos que los niños, si tú lo dejas solo a un niño, él se va a matar, él se va a matar. Pero si es que tú en algún momento de tu hijo, después de pasar el primero, el segundo, el tercero, tú entiendes que hay límites que tú desde muy niñito le puedes ir inculcando para que él pueda entender de qué va tratando este mundo, y poco a poco él se va a ir desarrollando solo. Pero eso también se basa en la crianza de los padres y el amor que le inculquemos, la confianza. Si tú a un niño le dices, por ejemplo, oye, no hagas eso porque te vas a caer, el niño no te va a hacer caso, el niño va a querer buscar el dolor porque es prácticamente algo natural que tenemos en nosotros, que es hacer las cosas de forma racional, de forma animal. Y esto pasa en la mayoría de todos los casos, todos. Y pues ya esto se ve reflejado cuando llegamos a la etapa de la adolescencia, de adultos, en que muchas personas todavía viven con esas limitaciones o de repente entran en depresiones por su forma de vestir, por su cuerpo físico, por su mente, por su forma de pensar, de repente por ir a la iglesia, por sus hábitos, por sus crianzas, y viven reprimidas, vacías, se sienten vacías, no están bien aquí, no están bien allá, no se ven bien, odian a las personas del espejo, van al gimnasio, luego lo dejan, y son personas prácticamente muertas en vida, zombies andantes. El mundo es complejo y es aterrador, pero si perteneces a un grupo resulta menos horrible y mucho más simple. Elige tu cuerpo, elige tu grupo, perdón, elige tu veneno. O sea, quiere decir que si tu grupo conforma las cosas y tu resultado va a depender mucho. Entonces, si tu grupo es muy bueno, pues ya sabes lo que te espera, ¿no? Elige tu grupo, elige tu veneno. Al final te quedas con esa identidad, te acostumbras a ella, o al menos es lo que quieres creer. Esta inseguridad va unida a un montón de dudas, te haces muchas preguntas. ¿Es esta la persona que soy? ¿Es la que quiero ser realmente? Pero es mucho más fácil ignorar.